Comenzar este segundo bloque, pero antes de pasar a la entrevista del día de hoy, vamos a presentar un informe que tiene que ver con lo que está sucediendo con el sarampión en América y principalmente preocupados por este caso que se dio en la Argentina, cosa que era casi impensable años atrás, porque no tan lejano se había logrado erradicar todas las enfermedades con la vacunación estricta, con el otorgamiento de las vacunas en todos los centros asistenciales, donde obviamente son gratuitas y se sigue a rajatabla el calendario de vacunación. Lo cierto es que apareció un caso de sarampión, dicen que hay un gran movimiento en toda América del Sur con lo que está sucediendo en Venezuela, que lo tipifican como una emergencia en salud y tiene que ver también con la escasez de vacunas, la gran cantidad de habitantes de ese país que empiezan a emigrar porque no encuentran allí su futuro, y eso hace que haya un movimiento de personas permanentemente en países limítrofes y hasta en la Argentina, donde han ingresado gran cantidad de venezolanos en todo caso, y que se hace más estricto, o tendría que hacerse más estricto el control. Pero bueno, lo que está sucediendo es que otra vez, lamentablemente, vuelve a ser noticia el sarampión y te lo presentamos antes de la entrevista en este informe. Luego de que en 2016 la Organización Panamericana de la Salud declarara a Latinoamérica libre de esta enfermedad. Según la Organización Panamericana de la Salud, Venezuela encabeza la lista de países con mayor número de casos de sarampión en la región con 159, seguido por Brasil con 14 y Estados Unidos con 13. Según la Organización Mundial de la Salud, antes de que el uso de la vacuna se generalizara, el sarampión causaba cerca de 2.6 millones de muertes al año en el mundo. Venezuela no ha querido levantar sus alarmas sobre esta enfermedad. El problema no es que no haya vacuna, es que no vacunaron. Hay un déficit de vacuna en nuestro país, alrededor del 70%. Los porcentajes de vacunación municipal en Venezuela son del 40%, lo que establece la OMS es que sean del 90%. Las propias madres con sus bebés recién nacidos. Precisamente la falta de vacunas llevó a este grupo de mujeres a protestar el pasado viernes con bebés en brazos, bloqueando el tránsito vehicular en una importante avenida del centro de Caracas. Según la Organización Panamericana de la Salud, durante todo el año 2017, 4 países de América reportaron casos de sarampión. En el 2018, hasta el 18 de marzo, ya eran 9 los países que habían informado de casos de esta enfermedad. Tras esa fecha, el gobierno de Colombia reportó 2 de sarampión importado desde Venezuela. El continente americano no es el único que está viendo un aumento de casos de este virus. Según la Organización Panamericana de la Salud, también en Europa se cuadriplicaron los casos durante el año 2017. Para la organización, esto incrementa el riesgo de importaciones de casos de sarampión a los países de las Américas. Todo esto ocurre después de que el continente fuera el primero del mundo en ser declarado libre de la rubiola en el 2015 y del sarampión en el 2016 por un comité internacional de expertos, recordó la Organización Panamericana de la Salud. La organización hizo este marzo un nuevo llamado a la vacunación contra este virus. Bienvenida María Rosa Agosti, gracias por venir, por hacerte un huequito para hablar de este tema. Infectóloga pediatra, no es la primera vez que vamos a hablar de este tema, pero hoy con un tinte diferente, ¿no es cierto? Con un tinte diferente, sí. Realmente estamos preocupados. A mí me preocupa, yo aunque estoy retirada de la tarea asistencial, cada vez que veo brote de sarampión, recuerdo mis primeros años en el hospital con los brotes, las epidemias de sarampión, con la cantidad de niños que se morían y que quedaban con secuelas, y no puedo entender todavía por qué está esta campaña de no vacunar, esa campaña antivacunas. Es un fraude científico, yo lo llamo así, porque no puede ser, porque está totalmente comprobado que no produce ninguna enfermedad, ni autismo, ni nada que se le parezca. Así que bueno, no hay que bajar los brazos y hay que seguir vacunando, hay que tener coberturas por encima del 95% para que evitar que se introduzca el virus en el país. Contame de la enfermedad, porque creo que todos los que nacimos ya en la era de la vacuna contra el sarampión, a veces nos cuesta entender esto claro, que vos tenés en la cabeza y que no te podés quitar, y que muchos médicos nos cuentan. ¿Qué produce la enfermedad? El sarampión es una enfermedad infectocontagiosa
es un virus que tiene una velocidad, 100 veces más la velocidad que tiene el virus del resfrío común o el de la gripe. O sea que es ¿Qué mucho significa? ¿Qué significa? Que penetra rápidamente en la tráquea y rápidamente llega al pulmón en poco tiempo y produce la diseminación, la primer viremia. Es una enfermedad que todos dicen sarampión, una enfermedad benigna, siempre se hablaba, ¿no? De nuestras abuelas. No es así, porque yo he visto morir muchos chicos. Es una enfermedad infecciosa que es un virus eminentemente respiratorio, o sea que el lugar donde se asienta y donde produce las mayores lesiones es en el pulmón. Tiene un periodo, como toda enfermedad infecciosa, tiene un periodo de incubación, un periodo de invasión, un periodo de brote. El periodo de incubación, que llega más o menos entre 7 y 10 días, ya en ese periodo donde la persona tiene el virus pero no tiene síntomas todavía, ya empieza a contagiar en los últimos días. O sea que puede estar aparentemente sana, pero ya están en un periodo de incubación final donde elimina virus y transmite a otra persona. Después, ¿Y cómo se contagia? Se contagia a través de la vía respiratoria fundamentalmente, porque el virus está en las secreciones respiratorias, también está en las conjuntivas, está en todas las mucosas. Entonces al estornudar, al toser, al hablar, hay partículas en el aire y por eso se contagia. Es fácilmente contagioso, o sea, la persona que es susceptible, que no tiene vacuna o que no tuvo nunca sarampión, tiene una facilidad arriba del 90% de contagiarse. Bien, o sea que... Es una enfermedad que yo la llamo enfermedad grave, o sea, puede tener muchísimas complicaciones. No solo puede llegar a ser mortal, sino que si el paciente sobrevive puede llegar a tener complicaciones de por vida. Claro, secuelas, porque depende de las complicaciones que tiene. Si tiene complicaciones respiratorias y son importantes, puede quedar con compromiso o con requerimiento de oxígeno de por vida, o puede tener complicaciones neurológicas, da meningitis, da encefalitis este virus, y esto puede dejar graves secuelas neurológicas de por vida. O sea que es un virus al cual tenemos una vacuna efectiva, una vacuna que no produce ningún tipo de reacción importante, que con 2 dosis en toda la vida estamos protegidos para el sarampión, así que debemos vacunarnos. Y esta vacuna además tiene un montón de años ya, no es que es una vacuna... Sí, nosotros en realidad en este país desde el 78 se vacunaba para el virus, la vacuna del sarampión, o sea, venía solita en el componente. Ahora es la vacuna triple viral que viene con el componente rubiola y paperas, o la doble viral que es sarampión y rubiola. Pero se vacuna desde el año 1983, nuestro país tiene legislado, o sea, estamos protegidos. Con respecto a la vacuna, es obligatorio, o sea, protegidos por la Constitución Nacional, hay una ley que obliga a vacunar y depende de las autoridades sanitarias para hacer cumplir esa ley para que todos los chicos, es un derecho, ¿no es cierto?, el derecho de todas las personas de estar vacunados, tengan la vacuna completa. María Rosa, ¿y qué es lo que pasó? Porque nosotros escuchábamos noticias de que desde hace muchos años venimos escuchando que en Europa hay muchos padres que dejaron de vacunar y empezaron a haber casos, después escuchamos que había en Estados Unidos, últimamente esto en Venezuela, pero hasta ahora Argentina venía zafando. Cuando venía un caso importado que vino de Sudáfrica, creo, con el Mundial, enseguida lo bloqueaban y aparentemente por la buena cobertura que debe haber en Argentina, me imagino, pero por la vigilancia. Este es el primer caso que tenemos que no vino de afuera. No, pero este es un virus, este chiquito de 8 meses, por suerte bien. Seguramente este chiquito no estaba vacunado, obviamente, porque no estaba en edad, se vacuna al año de vida. Solamente se baja la edad a los 6 meses cuando hay un brote de sarampión. Ajá. Pero mientras tanto no, seguimos al año y al ingreso escolar. Este niño no estaba vacunado, 8 meses de vida, todavía no había cumplido el año, pero seguramente tendría anticuerpos maternos que lo están protegiendo. Por lo tanto, fue un sarampión que no fue grave, ¿sí? De la investigación epidemiológica se encuentra que no había viajado ni él ni ningún familiar, pero que la mamá había estado en una iglesia. Se está terminando de investigar, todavía no se sabe exactamente, pero sí se estudió el virus, y el virus es, filogenéticamente es un virus D8, genotipo D8, y es un virus que es idéntico a los virus que están causando sarampión en países de Europa, de Asia, de Oceanía, pero no está identificado igual, o sea, es diferente al que está circulando en Venezuela, al que está circulando en Brasil. O sea que es muy probable que haya tenido contacto con alguna persona
que vino de otro continente. Eso es lo que se sospecha. Bien. Pero por ahora están investigando, o sea, está todo en investigación. Pero no hubo otro caso, o sea, inmediatamente se hizo la notificación, se inició el bloqueo, que es la vacunación de los contactos, de todos aquellos que habían estado en contacto con el niño, y se está insistiendo en mantener altas coberturas, o sea, vacunar, cumplir con el calendario nacional por el momento. Es muy importante eso, vacunar al año. Los niños hasta los 4 años tienen que tener una dosis de vacuna. Tenemos imágenes, el calendario de vacunación, bien, como para refrescarlo. Bien, perfecto. Entonces vos decías que... La vacuna se da al año de vida y después al ingreso escolar entre los 5 y los 6 años. Bien. Todas las personas, excepto aquellas que nacieron antes de 1965, que se las considera inmunes, todas las personas deben tener en su vida 2 dosis de vacuna. Está incluido también el personal de salud, que es fundamental. Todos aquellos viajeros que van a zonas donde hay sarampión también deben vacunarse. Y los niños que viajan a lugares donde hay sarampión deberían bajar la edad, o sea, deberían vacunarse a partir de los 6 meses. Un niño que por ahí va de paseo a España o a Italia o a cualquier país donde haya sarampión. Ese niño tiene 6 meses, debería vacunarse. Esa vacuna que se da a los 6 meses hasta los 11 meses, ¿no?, que todavía no cumplió el año, esa vacuna se vacuna, pero se la considera como que no existió. O sea, cuando llega el año hay que vacunarlo, y cuando el ingreso escolar también hay que darle la vacuna, porque en ese periodo puede interferir con anticuerpos maternos y entonces genera menor protección. ¿Qué pasa si se da alguna vacuna además? Porque yo veo que cada tanto se hacen campañas y me pregunto qué pasa con, por ejemplo, aquellos niños que por ahí no fueron vacunados oportunamente. Se puede vacunar por fuera si no se cumplió con el calendario. ¿Y qué pasa con la gente adulta, por ejemplo? Yo te digo, por nombrar algún caso, no sé cuántas, no sé si... Vos sos muy joven. O sea, todos los que nacieron antes de 1965 no se deben vacunar. Los que nacieron después deberían tener, si no recuerdan o no tienen certificado, un certificado que diga que tienen 2 dosis de vacuna, deberían estar vacunados, porque el sarampión es grave en el niño menor, pero también es grave en las personas adultas mayores, en las personas que tienen alguna comorbilidad, o diabetes, o alguna inmunodeficiencia, o una persona con problemas cardíacos, o respiratorios, o pulmonares, de crónicos. Esas personas también el sarampión es grave, o sea, no es grave solamente en los niños. El sarampión puede afectar a los adultos también. Entonces deberían tener 2 dosis de vacuna. Bien, es decir, que si no encuentro el certificado tengo que ir a la farmacia a comprar la vacuna. ¿Cuántas? ¿1 o 2 dosis? 2 dosis. Si tenés una dosis o encontrás de una dosis, te das otra. ¿Y si no encuentro de ninguna? 2 dosis. 2 dosis con un intervalo de ¿cuánto tiempo? Y pueden ser 4 semanas, de 4 a 8 semanas. Bien, como para ya asegurarnos de que estamos protegidos. Bien, no es la única enfermedad de la que vamos a hablar, pero bueno, te invito, tenemos más información para el bloque que viene. Te invito a seguir con nosotros para poder hablar de otros casos que han aparecido, en este caso meningitis, pero por otra cuestión que tiene que ver también con esto, que es todo el llamado movimiento antivacunas que empezó en Europa, si no me equivoco, y se generalizando, ha ido extendiendo. Pero bueno, nos vamos a una pequeña pausa, seguimos en el próximo bloque charlando con María Rosa de este tema. I'll be yours.